Shalom, shalom. El Eterno nos bendiga, nos ayude y nos proteja. Nos dé la bendición de poder entender su palabra, de poder comprender su palabra y que los días que nos preste en este cuerpo los entreguemos a Él. Lo mejor que podamos hacer. Lo mejor que podamos hacer. Me gusta un pasaje de la Escritura hermoso que voy a leer. Este es un pasaje que solo quiero leer. No es el tema, pero está hermoso y está bonito. Se encuentra en el libro de Hebreos 10:35. Hebreos 10:35 son palabras de aliento y son palabras que nos pueden ayudar. Porque vemos en este siervo que habla un ejemplo a seguir, a continuar en el camino del Eterno. Dice Hebreos 10:35, dice de esta forma: no pierdan su confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuál es el consejo? No pierdan su confianza. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia. ¿Qué es necesario? Esperarlo con paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Un qué, hermanos? Un poquito y el que ha de venir vendrá. Dice el 38, mas el justo por la emuná, por la fe, vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? Por la confianza, por la fidelidad al Eterno. Eso quiere decir fe. Confianza y fidelidad. Confiamos y esperamos que un poquito y el que ha de venir vendrá. Y si nos tocara esperarlo en el polvo de la tierra, allí lo esperaremos. No nos vamos a desesperar. Vamos a luchar. El camino más bonito y mejor que hemos encontrado es este. A mí no me ha aburrido. A mí no me ha enfadado. Tengo 26 años en este camino y digo, ¿por qué no nací en este camino? Pero solamente mi Creador eterno sabe por qué. Pero le doy gracias porque tengo 26 años conociéndolo a mi Creador. Porque Él me llamó y me dio su bendición de su nombre, su palabra, y aquí estamos. Y nunca me ha pasado por la mente separarme de mi Creador. No importan las condiciones que me encuentre, no importan los defectos que yo tenga, de Él no me voy a separar. Nunca. No importa. Yo quiero caminar con Él. ¿Qué dice otra vez el 38? Mas el justo vivirá por la fe. Y sigue diciendo, y si retrocediere, no agradará a su ruaj, a su alma. ¿Qué pasa con las personas que retroceden? No le agradan. No le agradan. Aquellos que abandonan el camino. Aquellos que lo conocieron y lo abandonaron. ¿Qué dice él? El que retrocediere no agradará a mi ruaj, a mi alma. Pero dice otra vez el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cómo era él? ¿De los que abandonaban el camino en la primera prueba? No, él no era así. El siervo Shaul no es de los que retroceden.
Su pueblo que cree en Yeshua no es de los que retroceden. Al contrario, entre más grande es la prueba, más fuerte eres. Porque Él no permite que el hombre sea probado más de sus fuerzas. Así que el Eterno bendice al hombre suyo para que pase las pruebas. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, de nuestro ser. Así que el Eterno nos bendiga, nos ayude y que nada ni nadie en su amor y en su voluntad nos separemos de Yeshua. Que Él nos bendiga. Vamos a ver el libro de Hechos 13, del 13 en adelante. Vamos a ver una historia basada en las Escrituras, cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto. Es una historia bonita que la explica este siervo Shaul, la explica cómo fue todo el movimiento y cómo el Eterno lo sacó y cómo el Eterno trabajó en su pueblo. El propósito de Shaul era que entendieran que Yeshua vino a salvar a su pueblo a la tierra. Vamos a verlo, vamos a leerlo. Esperemos en el Eterno que sea de bendición y que conozcamos esta historia para la honra del Eterno. Dice así, Hechos 13 en adelante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en una sinagoga un día de reposo y se sentaron. Estamos empezando con la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Y cómo ellos llegaron a esta sinagoga un Shabbat, un día de reposo, y se sentaron a escuchar. Y después de la lectura de la ley de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. O sea, el Eterno puso en el corazón de ellos que les pasaran la palabra a Shaul y a Bernabé. Entonces, aquí es donde el Eterno empieza a hablar en ellos. Entonces Shaul, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Elohim, oíd. El Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. ¿A quién? El Elohim de Israel, ¿a quién escogió? A los padres judíos, como a Abraham, a Isaac y a Jacob y a José, a los patriarcas. Es lo que está explicando el siervo Shaul. Ustedes, dice, el Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó. ¿Dónde se encontraba el pueblo de Israel? Esclavo en Egipto.
y por un tiempo como de 400 años soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Cuántos años estuvo esclavo? Me dice 40 años. Por algunos 40. No, eso fue en el desierto. Pero estuvieron esclavos 400. ¿Cuántos dice Leo en esa? 40. Bueno, en el desierto fueron 40. En el desierto. Ah, sí, más abajo, 450 años. En el desierto. Pero esclavos en Egipto no fue eso. Oye, si allí murió Jacob y ahí murió José y fue un desastre. En el otro fueron 450. Ajá, lo que ¿O sea, sí ven? O sea, entonces el pueblo de Israel fue esclavo porque a José sus hermanos lo vendieron a unos egipcios. Entonces esa historia está muy bonita para leerla. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Elohim les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Cada pasaje de aquí se puede colaborar. Por ejemplo, hay varios pasajes de las Escrituras que nos pueden llevar a ver las pruebas, como por ejemplo 1 Samuel 3:20. Bueno, hay un sinfín de pasajes que nos van a mostrar todos los acontecimientos de los que el apóstol está hablándole a esta gente. Tardaríamos mucho en explicar paso por paso, pasaje por pasaje. Sin embargo, quien tenga las Escrituras, la misma Escritura aquí nos ayuda a ver y a buscar dónde se encontraba todo esto. Está Éxodo 1, del 1 al 12, de Éxodo 3, del 10 al 15, Números 14, del 27 al 28, Samuel 8, del 4 al 8, Isaías 42, del 5 al 9. Bueno, es un sinfín de pasajes de las Escrituras que nos enseñan que lo que el siervo les habló, el apóstol Pablo les habló, no era un invento. Él era un lector de las Escrituras y de allí sacaba toda esta información. Luego pidieron un rey. El pueblo ya no quiso que Samuel reinara. Estaba viejo Samuel y sus hijos no andaban en sus caminos. Y eso está en Samuel 8. Entonces le dijeron los judíos o el pueblo: Samuel, tú ya te envejeciste y tus hijos no andan en tus caminos. Constituimos un rey. Samuel se entristeció porque Samuel no era el rey. El rey era el Eterno. Samuel era un ser escogido por el Creador para que reinara en lugar del Eterno, porque pues se ocupa un visible y el Eterno es invisible. El verdadero rey no era Samuel, era el rey de Israel, el Eterno Todopoderoso. Entonces Samuel se entristeció y fue y hizo oración y le dijo el Eterno a Samuel: mira, ellos ya no quieren que yo sea su rey, pero bueno, escúchalos, ponles un rey y diles lo que va a pasar. Diles lo que va a pasar. El rey que pongan va a llevar a sus hijos a la muerte. El rey que ponga le van a tener que pagar por todos sus ejércitos. ¿Por qué crees tú que así son las leyes? Está el presidente, hay que pagarle impuestos, hay que mantener toda la bola de baquetones, policías y soldados y todo. Hay que pagarlo nosotros. Y en ese tiempo no era así. El Eterno tenía su pueblo, pero ellos pidieron un rey como las otras naciones y así les fue. Dice: quitado
les levantó por rey, ¿a quién? A David. Ahora sí el Eterno puso su rey. O sea, el Eterno puso un rey, pero conforme al corazón del Eterno. Saúl no fue conforme al corazón del Eterno. Saúl no. A los 40 años lo quita y pone al rey que él quiso, a David. De quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a quién? A mi corazón. Esa es una belleza. Imagínate la palabra que está hablando el Eterno. He hallado a David conforme a mi corazón. ¡Qué belleza! Espero en el Eterno que nosotros también seamos de su agrado. Que también nuestros corazones estén en la presencia del Eterno. Dijo de Abraham: mi siervo, mi amigo Abraham. Bendito sea el Todopoderoso, quien hará todo lo que yo quiero. Sigue diciendo el 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Elohim levantó a Yeshua por Salvador de Israel. Aunque David fue mucho atrás, pero habla de la descendencia. Fíjate a dónde se tuvo que ir Saúl a explicarles. Se remontó a la esclavitud de Egipto, dándoles señales y señales para traerlos al conocimiento de Yeshua. O sea, Saúl sabía lo que estaba hablando. Conociendo las leyes, las profecías del Eterno en las Escrituras, sabía que Yeshua era el cumplimiento de las profecías. Porque las Escrituras decían que el que nacería sería hijo de David. Pero no hijo de David, ¿cómo se le llama físicamente? Sino de la descendencia de David. Porque David fue mucho más atrás. Eso es lo que hay que entender. Entonces, era la única forma de llevarlos paso por paso, hasta que llegara Yeshua, ya que esos judíos no eran creyentes a quien él les estaba hablando, no eran creyentes en Yeshua. Entonces los llevó paso por paso hasta que les llegara a que Yeshua era el enviado, era del hijo de David o de la descendencia. Otra vez, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Elohim levantó a Yeshua por Salvador de Israel. ¿Quién es el Salvador de Israel? Conforme a las promesas, Yeshua. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Eso dijo Juan. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Fíjate, aquí Juan el Bautista ya no existía, ya no estaba. Juan ya se había ido. Sin embargo, el Eterno le reveló a Saúl lo que Juan hizo. ¿Lo que qué? Lo que Juan hizo. ¿Entendemos las maravillas del Creador? Porque Saúl, él no estuvo en la muerte de Yeshua. Él no anduvo con los apóstoles, él no era apóstol, él era enemigo. Sin embargo, ¿qué está enseñando Saúl aquí? La revelación del Eterno en él.
es que es importante la revelación del Eterno en nosotros. Para poder entender el mensaje, necesitamos que el Eterno nos llene de su conocimiento verdadero. Otra vez, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién piensan que soy? No soy yo él. O sea, les dijo claro, yo no soy él, o sea, Yeshua. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes teméis a Elohim, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. ¿A quién era enviada? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel era enviada la salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Yeshua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de Shabbat. Las cumplieron al condenarle. ¿Qué había? Falta de conocimiento. Los judíos no conocían las escrituras. No las conocían. Porque si las hubieran conocido, no lo hubieran matado. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de este siervo? ¿Cuál es el punto de Pablo, hermanos? Que crean en Yeshua, que se conviertan a Él, que Él es la promesa, que Él es la simiente y que Él es el Rey de Israel. Ese es el punto y principal de lo que hablamos nosotros. Que el mundo entienda que el Mesías ya vino y es Yeshua. Es el Rey de Israel, el linaje de David, la estrella resplandeciente por la mañana. Ese es el punto. Pero enseñar al verdadero enviado, a Yeshua. ¿Qué sigue diciendo? Y sin hallar en él causa digna de muerte, Pilato pidieron a Pilato que se le matase. ¿Sin hallar qué? Cosa digna de muerte. Sin embargo, mátenlo. Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Elohim le levantó de los muertos. ¿Qué hizo Elohim con el cuerpo? No lo dejó en la tumba, lo levantó. Esa es nuestra esperanza. Y él se apareció durante muchos días los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Había siervos que habían andado con él y que sabían que había resucitado y andaban dando testimonio de que Yeshua se había levantado entre los muertos. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué andaban haciendo? Predicando la promesa de salvación. O sea, predicando a Yeshua. Y que Yeshua era la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, a David, a todos ellos. La cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos. Y a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué decía el Salmo? Que Yeshua era el hijo de Elohim. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu apartado Kadosh vea. Un salmo decía que no iba a permitir que el cuerpo de Yeshua se corrompiera, se echara a perder. Que tu Kadosh vea corrupción. Eso significa
tu apartado, el cuerpo de su hijo, de Yeshua, cuando lo pusieran en el sepulcro, se echara a perder, se corrompiera. De eso es lo que está hablando. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu Kadosh vea corrupción. O sea que el cuerpo de Yeshua no se iba a descomponer como el de nosotros, como el del que muere, que a los días está inflado y se pierde. No, el cuerpo de Yeshua tenía promesas del Eterno que no se iba a corromper. Porque a la verdad, David, habiendo servido a sus propias generaciones según la voluntad de Elohim, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Y qué hizo? Y vio corrupción. ¿Qué pasó con el cuerpo de David? Se echó a perder, se corrompió, se desbarató, se desintegró. Pero el cuerpo de Yeshua no. El Eterno guardó ese cuerpo y lo levantó intacto. Se les apareció durante 40 días. Bendito sea el Eterno. A ese es al que nosotros adoramos. A ese es al que nosotros servimos. Aquel que se levantó conforme a las Escrituras al tercer día. De Él estamos hablando. A Él es al que amamos. A Él es al que bendecimos. Mas aquel a quien Elohim levantó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. O sea, la técnica de Shaul, la estrategia perfecta, usando las Escrituras para llevarlos a Yeshua, para que crean en él. Ahora otra vez el 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados. Y que de todo aquello de que la ley de Moisés, la Torá de Moisés, no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquellos que no podían ser justificados por las obras de la ley, ahora en Yeshua ya eran justificados. Ya alcanzaban la justificación, el perdón, y ya había una oportunidad. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien se las anunciare o se las contare. Les estaba diciendo, no vayan a despreciar la historia que les voy a contar. O sea, estaban menospreciando. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerán si alguien se las cuenta. ¿Qué estaban haciendo? Moviendo conciencias para que no menospreciaran. Porque allí estaban menospreciando. Y el propósito de él era que no hicieran eso. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que ¿cómo dice? Que el siguiente día de reposo, de Shabbat, les hablase de estas cosas. Había unos allí que querían volver a escuchar lo que él estaba hablando. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Shaul y a Bernabá, quienes habiéndoles persuadían a que perseverasen en la gracia. O sea que había algunos que les agradó. Querían volverlos a escuchar
y otros los alentaban a seguir. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra ¿de quién? La palabra de Elohim. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Shaul decía, contradiciendo y ¿qué más? Y blasfemando, discutiendo, queriendo que el pueblo no los escuchara. Celos. Entonces Shaul y Barnaba, Shaul y Barnaba, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Elohim. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Gracias, Creador eterno, por voltearnos a ver a nosotros. Porque la palabra venía para los judíos. Pero como los judíos lo rechazaron, claro, no todos. Ahora tenemos la oportunidad. Nosotros somos gentiles. Pero Yeshua nos da la oportunidad de entrar a su pacto, a recibir esa promesa de Abraham, de que creamos en el Salvador Yeshua. Porque así nos ha mandado el Adón, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto hasta para que vayas y prediques hasta lo último. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Adón, y creyeron todos los que estaban ordenados. ¿Para qué? ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados. ¿Cómo dice en el 48? Léelo. Los gentiles estaban muy alegres de oír esto. Ellos honraron la palabra de Yahweh y vinieron a confiar los muchos que estaban destinados a la vida eterna. Los muchos que estaban destinados, hermano. Ay, qué bendición tan grande. La verdad, es el privilegio más grande poder servir al Eterno. Como está hermoso el texto, lo vamos a volver a leer. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban ¿la qué? La palabra del Adón. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Y la palabra del Adón se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Shaul y Barnaba y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Ruach HaKodesh. Así que siempre va a haber, hermanos, quien crea al mensaje. Alguien. Esa es nuestra esperanza. Que alguien, hermano, crea al evangelio, crea a la salvación, crea a Yeshua por su origen y su principio. Esa es nuestra esperanza. Esperamos en el Eterno que sea para bendición, y que aquellos que se crean dignos de la gloria del Eterno, de la vida eterna, aquellos que crean en el Creador eterno, acepten a Yeshua como su único Salvador, como su único Redentor. Y compartamos el mensaje sin pena y sin vergüenza, hermanos. Porque el que se avergüence de Yeshua, Yeshua se avergonzará de él. Shalom.